Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio. Para mí es un honor y un verdadero placer estar acá con total disposición de que me conozcan un poco más de las redes sociales. Gracias por haber estado allí durante todo este tiempo, que sin duda han sido grandes compañeros, grandes apañadores y que han estado ahí acompañándome en cada una de mis fantasías, de mi crecimiento, de mis momentos más importantes incluso. Inicialmente, una pregunta que mucho se repite. Dani, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? ¿De qué país eres? Actualmente vivo en Chile. Vivo en Chile hace 7 años, acompañada de mi pareja, con quien estoy casado. Tengo 2 perritos. Pero mi historia de infancia se remonta a otros orígenes. Soy venezolana, vengo de una familia bastante numerosa, soy melliza. Tengo un hermano maravilloso, idéntico a mí, al cual amo mucho y echo de menos. Tengo 3 hermanitas, una de 28 años, una de 26 y una de 14 años. Yo soy la hermana mayor, junto a mi mellizo. Actualmente tenemos 30 años. Como muchos ya saben, un poquitito de mí, yo soy psicólogo clínico, actualmente especializada en sexualidad y terapia de pareja. Lo cual estudié estando acá en Chile. Sin embargo, me titulé como psicóloga en Venezuela en el año 2020, pero estaba en Chile en pandemia. Tenía algunos asuntos pendientes, digamos que tenía, tenía temas administrativos pendientes en Venezuela, los cuales pude finiquitar estando acá en Chile. Y pues finalmente recibí mi título a distancia, lo cual me dio mucha pena. Porque si bien es cierto, bueno, estaba feliz por finalmente titularme, ya que fue un camino difícil. Para comentarles un poquito, yo en Venezuela vivía en una zona rural con mi mamá y con mis hermanos y bueno, el resto de mi familia, pero mi padre siempre estuvo ausente, por lo cual para mi mamá fue difícil o digamos prácticamente imposible pagarme la universidad, por lo cual yo siendo muy joven, cuando tenía 17 años, me fui del campo donde vivían, digamos más al centro, cerca de Caracas, para que más o menos se ubiquen. Toda mi educación, la primaria y la secundaria, estudié en mi pueblo, en la zona rural, ubicado en el estado Monagas, en un pueblo muy pequeñito que incluso es difícil ubicar en el mapa. En términos geográficos, digamos que está bien oculto. Es un lugar que está, yo siempre digo que es como el fin del mundo. Sin embargo, es un lugar al que le guardo mucho cariño. He hecho mucho de menos porque allí crecí y tuve muchas aventuras y fui muy feliz con mis hermanos, con mis primos, con mis tíos, con mis abuelos. Vine de una familia que, como les comentaba, es súper numerosa, además fuimos súper amorosos, siempre estuve personas que me quisieron mucho, que me amaron de forma incondicional, que me lo hicieron saber, que siempre estuvieron cerca. Al día de hoy con mis hermanos tengo una relación maravillosa de amor, de complicidad, de buena onda, de contención y apañe, totalmente incondicional. Es lo más lindo que recuerdo de mi infancia y de mi pueblo. No solo te recuerdo, sino que también echo de menos. Y que en su momento me hizo muy feliz la libertad, el contacto con la naturaleza, el poder jugar con mis hermanos, con mis primos, poder correr descalzo, sentir la arena en los pies sin ninguna complicación, el olor a tierra mojada. Lo echo mucho de menos y fue una de las mejores cosas que me pasó. Poder trepar árboles, crecer libre. Esa fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Yo les estaba comentando, y te lo juro que esto es súper espontáneo porque ni siquiera me acordaba, es que una cosa me llevó a otra. Yo les conté que yo me crecí en un entorno libre, natural, corriendo, saltando, montando árboles como un mono, así como una niña salvaje. Y yo amé eso y te juro que lo echo de menos. Yo siendo adulta todavía, yo no sé, hay días que yo digo necesito esto, quisiera irme como a Brasil o un lugar donde hay verde, donde hay árboles, donde hay humedad. El tema es que cómo empecé yo a descubrir mi sexualidad está relacionado con la naturaleza. Yo recuerdo que en la casa de mi abuela había un patio enorme, eran por lo menos 2 hectáreas, era muy grande. En ese momento mi abuela tenía muchos árboles de guayaba sembrados en el patio, había muchos, pero
muchos, eran tantas que mi abuela vendía guayabas. Y yo recuerdo que iban camiones, recogían montones de guayabas y las vendían. Pero siempre quedaba algo. Entonces, no sé, tipo que en la tarde, después del almuerzo, yo andaba con tiempo y con ganas de hacer travesuras. Iba y subía al árbol y bajaba una guayaba, una fruta. A veces me la comía arriba, pero a veces no. Había un árbol que era muy particular. Estos árboles tienden a tener una superficie de los troncos que era muy suave, era muy lisa, era como una seda. Entonces, ¿qué pasa? Que yo subía al árbol, como podía, porque casi no tenía ramas. No tenía ramas, yo recuerdo que era un tronco largo, muy largo. Yo subía como con mis piernas abrazando el árbol. Y iba subiendo hasta que llegaba arriba y bajaba la fruta. Eso lo hice durante años, lo hice durante mucho tiempo. El tema fue que un día yo lo estaba haciendo como cualquier otro día y subí al árbol y cuando quise bajar y me empecé a deslizar, empecé a sentir como un cosquilleo entre las piernas y se sentía delicioso y yo no sabía qué era. Era como un cosquilleo, era como un calambre, era como se sentía raro y yo no sabía qué era, pero se sentía muy rico. Era como, no sé qué es, pero quiero repetir. Entonces, obviamente, cada que podía o cada vez que tenía tiempo, subía al árbol y me deslizaba. Y yo creo que, no sé si puedo decir esto, pero es como que aprendí a masturbarme con el árbol. Y ahí descubrí que existía la sexualidad y que yo podía sentir cosas a pesar de que era muy joven y era muy chica. Y para que les miento, se sentía delicioso. Se convirtió como una especie de adicción. Yo quiero hacer esto todos los días, a toda hora. Yo creo que yo llegaba del colegio y yo pensaba en el árbol. Y entonces subirlo era entretenido porque como que contraía los músculos y apretaba y se sentía rico. Pero la mejor parte era cuando me deslizaba y caía. Era como, chiquillos, ¿cómo les muestro? Yo creo que en ese momento yo experimenté mi primer orgasmo. Así fue. Cuando yo tenía 13 años, conocí a un joven guapísimo, de ojos verdes, citadino él, venía de una ciudad relativamente cercana, más o menos a 3 horas en tiempo de mi pueblo, de Puerto Ordaz. Así que nada, una tarde yo salí a jugar en la casa de mi abuela y él estaba de visita por ahí en casa de un vecino. Así que conocí a ese joven que había llegado de sus vacaciones de verano a la casa del vecino. Estuvimos conversando durante un rato, a mí me pareció súper buena onda, simpático el chiquillo, él tenía como 14 años en ese momento. La verdad es que a mí me cayó súper bien, fue una conversación hermosa que al día de hoy aún recuerdo a detalle. Y por supuesto que a esa edad es muy común que uno hable de los sueños. Y él me dijo, ¿cuál es tu sueño? Y yo creo que en ese momento yo le dije, ¿sabes qué? Mi sueño es ser abogado, una cosa así. Y yo le pregunté que cuál era su sueño, qué era lo que él quería hacer y me dijo que él quería ser psicólogo. Así que yo, después de esa conversación, quedé como con eso y dije, ¡ay, qué entretenido! Y empecé a investigar, empecé a indagar un poco y la verdad es que como que influenciada por sus gustos, yo decidí en ese momento, a los 13 años, que yo iba a ser psicólogo. Y aunque al inicio lo veía sumamente difícil, luego se terminó convirtiendo en una realidad. Y hoy día sé que en ese momento me inspiré y decidí ser psicólogo. Y lo más rico y lo más entretenido es que ese niño, el día de hoy, es mi esposo. Él, pues, a través de mí cumplió su sueño de ser psicólogo. Porque yo me convertí en psicólogo y él estudió ingeniería. Así que bueno, aquí estamos el día de hoy juntos, amándonos y complementándonos. Para iniciar a estudiar, lo más difícil fue convencer al mundo que yo podía y que iba a tener las capacidades. Porque, si bien es cierto, yo me sentía que lo podía lograr todo, lo podía hacer todo sola. No era así. Mi mamá pues no tenía los recursos. Y fue muy sincera, fue muy honesta conmigo. Me dijo, bueno, si tú quieres, dale, hazlo. Pero tienes que saber que yo no puedo ayudarte. Así que, si tú quieres, tienes que saber que tienes que trabajar mucho y yo ahora mismo no tengo la capacidad adquisitiva para pagarte una universidad.
Y pues igual lo conversé con otras personas que para mí eran importantes o eran como figuras de admiración y me dijeron que yo estaba loca, que lo estaba haciendo mal, que yo podía revisar otras alternativas, que podía buscar otras opciones y me dijeron una frase que yo odio mucho, incluso una persona que yo admiraba mucho y era una figura de respeto, me dijo que yo debía arroparme hasta donde las cobijas me alcanzaran. Es decir, que yo no tenía que mirar más allá del lugar en el cual yo había nacido y crecido, pues yo estaba destinada a vivir allí por siempre. Entonces, lo más difícil, bueno, no fue convencerlos a ellos porque finalmente de verdad que no lo necesité. Tal vez lo más difícil fue convencerme a mí misma de que a pesar de que iba a ser difícil, yo iba a poder hacerlo. No entré de una vez a la universidad, no fue tan fácil. Existe la creencia de que cuando se estudia en Venezuela en una universidad privada, solo por pagar la cuota, la inscripción, la matrícula, ya puedes ingresar a la universidad sin ningún tipo de complicación. Sin embargo, no es así, tienes que pasar ciertos filtros o ciertas pruebas. El tema fue que yo fui a dar esta prueba que en ese momento, no sé, costaba, para mí eran como 500.000 pesos chilenos en ese momento, los cuales tuve que pagar yo solita. Trabajé mucho durante por lo menos 5 meses para pagarme la prueba. Hago la prueba, hice todos mis trámites para inscribirme y pues nada, cuando salgo digo, no, nada, pasé. A pesar de que está complicada, seguramente pasé la prueba. Lo cierto es que no, cuando vi los resultados no habían sido tan positivos. Reprobé la prueba y no pude ingresar en ese periodo, que fue el primer periodo del 2012. Y pues tenía otra opción, que era hacer como un preuniversitario, que se llama acá en Chile, que era como un curso basado en la carrera que yo iba a estudiar, en los ramos que yo iba a ver. Así que hice este curso por lo menos por 2 o 3 meses, no recuerdo exactamente. Y estudié mucho, me esforcé muchísimo, me costó muchísimo pagarlo, porque obviamente tuve que pagar otra vez. Y si la prueba me costaba 500 lucas, esto me costaba un montón de plata más que yo no podía pagar. Así que estudié y trabajé mucho, porque sí o sí tenía que pasar. Me inscribí, finalmente hice mi curso, di la prueba de ese curso y pues aprobé. Ingresé a la universidad y ahí estaba por iniciarse y cumplirse un sueño. Allí pude iniciar mis estudios con la intención, por supuesto, de titularme como psicólogo. Fue un camino no tan agradable, la verdad que tuvo altos y bajos, pero finalmente se logró. Estuvo la presencia y el apoyo de muchas personas que estuvieron ahí en ese camino siendo parte de ese proceso. Y pues finalmente se logró, como les decía, tal vez con ciertas complicaciones administrativas, económicas, porque no fue nada fácil. Cuando yo estaba estudiando en Venezuela ya estábamos en dictadura, así que la situación no era nada fácil. A pesar de que yo tenía 2 trabajos, la verdad es que no me alcanzaban para costear lo que tenía que ver con mi universidad, mis libros, mis guías, material de estudio, mi comida, pagar mi residencia. Entonces todo eso fue bastante difícil. Sin embargo, con mucha determinación, trabajo, amor y sobre todo siempre me mantuve centrada en lo que quería hacer, en mis objetivos. El hecho de estar clara, tener mis sueños y mis deseos tan presentes me hicieron terminar ese camino que, aunque empezó con mucha ilusión, luego pues fue como un choque de realidad. Terminé por darme cuenta que no solo bastaban las ganas, se requería un montón de cosas más. Yo recuerdo que en ese entonces yo tenía compañeros de clases que a los padres les iba muy bien, entonces sus padres les compraban autos, les compraban departamentos y yo tenía solo para pagar, no sé, el transporte del día. Entonces yo miraba eso y decía, wow, ¿te imaginas que también yo pudiera hacerlo? Sin embargo, nunca sentí como esa maldad o digamos que sentí envidia, obviamente sentí admiración y me habría encantado ser uno de ellos. Bueno, finalmente, chiquillos, me titulé. Estoy muy feliz de haberlo hecho. Para mí es uno de los logros que más me ha hecho feliz en la vida y que más me ha llenado. Porque finalmente fue una lección, algo que terminó por enseñarme que aunque en la vida muchas cosas estén cuesta arriba, aunque sea difícil, aunque estés en dictadura, aunque muchas veces, no sé, tengas carencias, cuando se establecen prioridades, los objetivos se pueden lograr. Y
a mí me sirvió mucho, es más, hoy día es algo que siempre tengo presente, porque a pesar de que hoy me siento feliz con lo que soy, con lo que hago, con lo que he logrado, siempre mantengo eso presente. Y es algo que siempre me siento que como que me trae de vuelta a la realidad y me hace tener tanta empatía con quienes actualmente pueden estar tratando de alcanzar un sueño, de lograr una meta, o simplemente tiendo a ser muy empática con las personas que siguen estando en Venezuela y que su situación no es la mejor. El tema de Venezuela, no sé si debía haberlo tocado, pero bueno, comentarles que tal vez es un tema que poco toco en redes sociales porque obviamente me afecta. Toda mi familia está en Venezuela, entonces no es como que porque yo esté en Chile todo está bien y todo está perfecto. Aún siguen estando allá personas que yo quiero, que amo, que echo de menos y la están pasando mal. Entonces, básicamente creo que por eso es que no me gusta hablar mucho del tema en las redes sociales y me ha costado un poco tratar el tema de mis orígenes, del lugar donde nací, de donde crecí, de dónde soy. En ocasiones prefiero decirles que soy chilena, porque aunque no lo soy, además estoy muy feliz y muy agradecida de vivir en Chile. De corazón lo soy, a pesar de que mi nacionalidad indique que soy venezolana. La verdad es que estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de haber crecido en Venezuela cuando yo digo que era un país, cuando había libertad. Y aunque la situación que yo conocí nunca fue la mejor, yo pude conocer una Venezuela bonita, donde la gente era feliz, donde no habían tantas carencias, donde no se pasaba hambre, donde las personas que estudiaban y trabajaban les iba bien, la pasaban bien, eran exitosos, podían tener su hogar, su familia, su vida, podían hacer eso. Lamentablemente ahora todo eso nos los quitaron. Entonces, por más que te esfuerces, sigue siendo muy, muy difícil. Y yo encontré eso en Chile. Yo en Chile logré hacer un hogar, logré hacer una vida, logré establecer una familia, he tenido trabajo, he sido muy feliz y me he permitido vivir ciertas cosas que yo sé que en Venezuela básicamente serían imposibles. Hay cosas en la vida de las que uno no tiende a conversar, porque uno no las quiere recordar y uno no quiere evocar esos momentos, esas sensaciones, incluso olores, colores, sabores. Hay memorias que es mejor que se queden en el olvido. Sin embargo, como yo creé este espacio para abrirme con ustedes y sentir la libertad de también ser humana y poder sentirme vulnerable, mi peor etapa en Venezuela yo la viví entre el 2017 y 2018. Era un país que se caía a pedazos. Era sentir que todos, absolutamente todos, o un gran porcentaje de la población estaba en miseria. Cuando les digo miseria, me refiero que la mayoría de la población no tenía cómo alimentarse. Yo recuerdo que en ocasiones yo tuve que ir a la universidad y iba pero no sabía cómo volvía, porque no tenía cómo pagar el pasaje de vuelta. Entonces, no sé, tal vez me iba con la esperanza de que mis compañeros pudieran ayudarme a hacer una colecta entre todos y pagarme el ticket de vuelta, o tal vez hablar con el señor que conducía el transporte y decirle que bueno, que como estábamos en la ruta todos los días, tal vez yo podía pagarle después. En ese tránsito yo vi cosas súper duras. Recuerdo que había niños que comían de la basura. Y al día de hoy yo creo que eso sigue siendo una de las cosas más feas, duras e impactantes que yo he visto. No había nada, o sea, el tema de la comida, y bueno, todo gira en torno a eso, porque imagínate que desde mi punto de vista y desde mis compañeros de clase nadie puede estudiar con hambre.
Entonces todo se hacía sumamente difícil. También era difícil para las madres, quienes tenían hijos, no tenían cómo darle un vaso de leche, no tenían cómo alimentarlos, no había insumos médicos, no habían productos de aseo o de aseo personal, o sea, no había desodorante, no había jabón, no había champú, no había cómo lavar la ropa, se iba la luz, se iba el agua, los niveles de delincuencia eran altísimos. Entonces definitivamente fue una etapa dura, cruel, y que no quiero volver a vivir nunca más en mi vida. Bueno, decirte que en Venezuela, entre el 2017 y 2018, siendo adulta, a pesar de que yo crecí, viví en una zona rural y por supuesto mi familia era pobre, no tenían tantos recursos, yo nunca había pasado hambre. Yo pasé hambre siendo adulta y yo ahí supe lo que era acostarse sin comer y levantarte sin saber qué era lo que ibas a comer al otro día, porque no había cómo. Si tenías dinero no alcanzaba, o sea, no alcanzaba. Y si eras de las personas que les alcanzaba, tampoco podían comprar cosas porque no habían. O sea, todo, había escasez de absolutamente todo. Así que fueron tiempos sumamente difíciles. Yo siendo melliza, yo siempre digo que yo no nací para estar sola. Yo soy una mujer que nació para vivir el amor, para vivir en complicidad, para vivir en compañía. Entonces yo me fui fuera de casa a estudiar y pues allí estaba sola, no estaba mi mellizo, no estaban mis hermanas, no estaba mi mamá, no había absolutamente nadie de mi familia. Y por supuesto que viví un proceso de duelo por alejarme de casa. Y pues nada, viví en una residencia con otros estudiantes. Sorbito. Y en esta residencia vivían varios chicos, varios hombres. Yo en ese momento, yo llegué a estudiar con 18 años ya, cuando ingresé a la universidad como tal. Y pues asumo que me enamoré. Me enamoré. Pero básicamente hoy día lo veo como que era un compañero de cuarto. Estuve con una persona que vivíamos en la misma casa donde cada uno arrendaba una habitación o un dormitorio. Y luego, con esta persona, un par de años después o un par de meses después, empezamos a vivir juntos. Yo creo que la misma situación económica nos llevó a eso. Tal vez ninguno de los dos podía costear ni la universidad, ni la residencia, ni la comida. Y fue como, oye, nos llevamos bien, estamos en esta, ¿por qué no nos juntamos? Y lo que empezó como un juego terminó en una relación. Yo terminé en una relación con una persona que al inicio estaba relativamente bien y luego se convirtió en algo relativamente mal. Después de 5 años de relación empezó a haber maltratos físicos, verbal, psicológico, y pues yo estaba muy sola. Yo creo que eso se prestó para que esa persona se aprovechara de mí y supiera o sintiera que no solo tenía la capacidad y la autoridad desde su perspectiva, sino que simplemente podía hacerlo porque nadie iba a estar para mí. Así que se comió el cuento y creyó que tenía el derecho de hacerme daño, e incluso en ocasiones estuvo muy cerca de, yo creo que pudo haberme matado. Entonces la pasé súper mal en el amor. Y aún así, hoy día decido creer en el amor. O sea, creo que por haber tenido una mala experiencia con una persona, no tengo que definir mi futuro ni asumir que el resto de los hombres van a ser como ese. Esa persona no solo me hizo daño físico, en términos emocionales y psicológicos me hizo sentir realmente segura de que yo era la mujer más fea del mundo, de que yo no valía para nada, de que yo no servía para nada, de que yo no sabía nada, de que yo solo era una campesina. Incluso me llegó a decir que a mí lo único que me faltaba era el arco y la flecha, algo que en su momento a mí me llamó la atención, pero nunca lo vi como una señal de que era un maltratador. Entonces, hoy día, obviamente me di cuenta de todo eso y sé que tal vez a cierto punto yo permití todo esto, pero también tengo que saber que yo era muy joven y que estaba muy sola, y él solo se aprovechó de mi vulnerabilidad para hacerme daño. Lo bueno es que hoy día yo no soy la sombra que fui en ese momento. Por el contrario, soy una mujer sumamente segura. No solo segura de mí misma y cómo me veo, sino de lo que sé, de lo que hago, de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Y creo que al final del día todo deja un aprendizaje.
Pasa un fenómeno con nosotras las mujeres. Y digo nosotras las mujeres porque sé que no he sido la única, fíjate. Y no con esto me quiero justificar. Yo me hago responsable, me hago cargo, sé por qué lo hice y no me arrepiento. Fui infiel y la pasé increíble. ¿A esa persona se lo volvería a hacer? Sí. Pues yo en ese momento de mi vida estaba convencida de que había una forma de vengarme. Pues la venganza se servía fría. Después que me maltrataron, me hicieron sentir mal, me pasaron a llevar y también me fueron infiel, yo también lo hice. Y lo hice en reiteradas oportunidades. Y recuerdo que en ese momento conversaba con personas cercanas y me decían, mira, pero es que si él te lo hizo, tal vez hacérselo a él te va a hacer sentir mejor. Yo decidí tomar ese consejo. No sé, hoy día sí, de verdad. Hoy día no lo haría porque tengo otra forma de canalizar las cosas, de trabajarlas y de enfrentar la vida. Pero yo creo que cuando uno es infiel, en general lo hace porque la estás pasando bien con otra persona, pero también hay veces que destacan. En ciertas oportunidades lo hacía, me veía con una persona, teníamos sexo, la pasábamos rico y ya. Pero yo recuerdo que en esa época durísima de Venezuela, yo empecé a conversar con quien ahora es mi esposo. Él estaba acá en Chile. Empezamos a conversar y hablábamos por WhatsApp y se empezó a crear otra vez como un vínculo, una necesidad de cercanía. A lo que después de un tiempo conversando, mi pareja actual, que en ese momento no era mi pareja, era un conocido, me dice que va a ir a Venezuela, que se puede verme. Yo le digo que sí, que efectivamente podemos vernos. Y pues esta persona, como siempre, no dudó en sorprenderme. No solo quería verme una vez o que nos tomáramos un café. Su propuesta fue más allá y fue muy entretenida. Me invitó 5 días a la isla de Margarita. Así que yo en mi momento más infiel hice una maleta, dije que me iba de vacaciones con mis padres, con mi mamá, y me fui 5 días escapada para Margarita. La pasé increíble, me sentí súper bien, fui muy feliz. Esa fue la mejor vez. No le quitaría nada y no me arrepiento de nada. ¿Qué quisiera para mi familia? Yo tengo mis opiniones con respecto a esto. Creo que muchas veces lo que uno quiere para sus seres queridos no necesariamente es lo que ellos consideran correctos. Por lo cual yo con las decisiones de los demás soy súper respetuosa. Lo único que quiero para mi familia, además de salud, amor y prosperidad, es que sean felices donde quiera que estén, que se sientan plenos, que se sientan seguros. Es que yo quisiera muchas cosas, pero yo no sé si ellos los quieren. Entonces no me queda más que pedirle a la vida, a Dios y al universo que le haga realidad todos sus deseos. Hablando de mi amor por Chile, tal vez si un día me voy, porque es una posibilidad. Yo creo que soy una ciudadana del mundo y que no nací para estar en un solo lugar. Aún así, hoy estoy, mañana no sabemos, pero hoy soy muy feliz acá. Viví en Antofagasta 4 años con mi pareja, después de haber vivido en Santiago 2 años, que fueron muy felices, muy entretenidos, la pasamos súper bien, pero como que nos cansamos un poco de la vida tan ajetreada. Y en ese momento era poco remunerada. Entonces como que nos agotamos un poco y tratamos de buscar una vida mucho más tranquila, más relajada. Y eso lo pudimos encontrar en Antofagasta, que aunque no es la mejor ciudad del mundo ni la más bonita, nos abrió sus puertas, nos recibió con mucho amor y vivimos a costa de playa, como siempre yo soñé. Y fui muy feliz durante esa etapa. Ahora, por motivos laborales, estoy de vuelta a Santiago. Así que espero que me acompañen a lo largo de estos episodios que vamos a estar realizando, los cuales van a ser 3. Uno para hablar sobre mi historia, sobre mi origen. Otro para conversar sobre una pregunta muy frecuente que ustedes suelen hacerme, la cual es: ¿cómo te convertiste en swinger? ¿Cómo llegaste a ser swinger con tu pareja?
Ese va a ser el video número 2 que le vamos a estar compartiendo por acá. Y por último, estaremos realizando un video que va a estar súper entretenido, que tiene que ver con mi historia como creadora de contenido. Así que espero que me acompañen por acá y que lo disfruten un montón.